Bueno, chicas, chicos, chiques, adolescentes, adolescentas, vamos a meternos ahora en la unidad número 2 y en este video vamos a ver rápidamente el punto 1 que se refiere al tema de las provincias en el Estado Nacional. Entonces, ahí vamos a ver dentro del contenido central de la unidad que es la relación de la nación con las provincias, lo que se juega en estos temas y el reparto de competencias entre la nación y las provincias. En ese contexto tenemos que recordar que, acá estoy, ¿cómo les va? Tenemos que recordar que la Constitución no es sino un acuerdo para arreglar las relaciones entre las provincias que son preexistentes a la nación y que en 1852 resuelven constituir la Unión Nacional a través del dictado de una Constitución. Por lo tanto, lo que vamos a ver acá es qué tipo de relaciones definen el federalismo argentino y cuáles son las competencias y atribuciones de la nación y de las provincias resultantes de esa división, aclarando que a lo largo de los años se han manipulado y se han alterado y se han complicado de manera indecible, por lo tanto vamos a tratar de saber en qué situación estamos concretamente en los tiempos que nos tocan vivir de coronavirus. Así que en primer lugar vamos a ver la cuestión de la nación y las provincias y sus relaciones. Ahí ustedes tienen en estas dos placas, primero el texto de Castorina de Tarquini, un texto excelente, permítanme que se los diga. Marichú fue una de las mejores integrantes del Instituto de Estudios Constitucionales y Políticos, ya fallecido, pero su texto mantiene plena actualidad, sobre el federalismo. Y por otro lado van a tener, además del texto de Marichú, un texto de Monbrun, Poderes de la Nación y de las Provincias, que está en la página web de la cátedra, un texto de Marcelo Borca sobre intervención federal, que está en el Sistema Argentino de Informática Jurídica, ahí tienen la referencia, pero también está en la página web de la cátedra y como guía, solamente como guía. Nunca estudien de memoria las plaquitas, las diapositivas, por favor. Tienen que estudiar los textos, los libros que les damos. Las placas de los PDF son solamente una guía de la clase. Estamos hasta ahí. Entonces ahora nos metemos ya en lo que es el federalismo. Sabiendo que el federalismo es un concepto, es un fenómeno que tiene distintos tipos de elementos, pero que fundamentalmente en todo federalismo vamos a encontrar, primero, dos órdenes de gobierno. Es decir, en el federalismo hay dos órdenes jurisdiccionales de poder autónomos. Por un lado, la nación, que además tiene soberanía, y por otro lado, las provincias. Ya vamos a ver qué características tiene el federalismo argentino en materia de órdenes de gobierno con autonomía. Pero por lo menos tenemos un Estado nacional que se regula a través de la Constitución Nacional y a partir de 1994 adquieren rango constitucional dos órdenes jurisdiccionales de poder que antes no estaban. El de los municipios, que están ahora en el artículo 123 de la Constitución Nacional, y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la CABA, que por disposición del artículo 129 de la Constitución Nacional tiene un estatuto de autonomía y es muy parecida a una provincia. Es mucho más que un municipio, mucho menos que una provincia, pero esto nos lleva a entender que en el federalismo argentino tenemos esos cuatro niveles de órdenes jurisdiccionales de poder. La nación, orden superior, soberano, Constitución Nacional, artículo 31, supremacía de las leyes y de las normas que de ellas se derivan, junto con los tratados internacionales y las leyes. Por otro lado, las provincias, después los municipios, que también son autónomos, quiere decir que como gobierna Inés Brizuela y Doria, es independiente y autónomo de cómo gobierna Quintela.
son dos órdenes jurisdiccionales que, si bien tienen infinitas relaciones, cada uno gobierna con su propia decisión y con su propia voluntad. Se agregan entonces a eso el 123, los municipios tercer nivel jurisdiccional de autonomía, y el estatuto organizativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le da a esta jurisdicción la capital federal actual, pero cuando deje de ser capital federal va a seguir siendo un orden jurisdiccional de autonomía porque es una ciudad-estado reconocida por la Constitución, tiene 3 senadores nacionales, igual que el resto de las provincias, y surge esto de 1994. ¿Qué es la Constitución? En ese contexto, lo que dice la placa al final: una ley de participación y una ley de coordinación. La Constitución Nacional es el gran elemento jurídico que coordina la relación entre los diversos órdenes de poder del Estado. Los sujetos del federalismo, ya hemos dicho, son estos 4 y por lo tanto vamos a tener, por un lado, un sistema de gobierno federal, porque hay 4 niveles de poder: federal, provincial, municipal y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y republicano, porque hay separación orgánica de funciones entre los diversos estados. Ahí vamos a aclarar, como siempre, cuando estamos trabajando acá, tenemos el problemita de que hay algunas placas que vienen de otro lado, que cuando hablamos de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores. Por lo tanto, ahí tiene que manejarse con los textos de la Constitución. Nosotros tenemos, por un lado, la Corte Suprema de Justicia y, por otro lado, los tribunales inferiores. ¿Estamos? Entonces, estos son los órdenes del federalismo argentino y cómo juegan en relación a la relación nación-provincia. ¿Qué hay entonces? Una descentralización del poder político. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder político está tanto en una esfera nacional como en esferas provinciales como en esferas municipales. Cuando nosotros estamos acá, bueno, yo estoy en Mendoza ahora, pero cuando nosotros estamos dando una clase presencial en la Universidad Nacional de La Rioja, tenemos sobre nosotros al presidente de la República y al Congreso, tenemos sobre nosotros a Ricardo Quintela y a la legislatura de La Rioja, y tenemos sobre nosotros a Inés Brizuela y Doria y el Consejo Deliberante de la ciudad de La Rioja. Y los 3 ejercen su función sobre nosotros, pobres ciudadanos, que tenemos que garpar impuestos y bancarnos todo lo que nos dicen. Pero bueno, en fin, esta es la situación en un sistema de coordinación interjurisdiccional como es el federalismo. Por otro lado, el principio de unión. Acá no hay nada parecido a la secesión. Las provincias no pueden separarse de la nación, no tienen ningún derecho a separarse e incluso tampoco pueden declararle la guerra a otra provincia, ni formar fuerzas armadas, ni nada por el estilo. Esta es una unidad indivisible en la cual debemos resolver los temas y las cuestiones que se nos planteen. Por otro lado, esa participación se da a través de lo que hemos dicho, la autonomía. Eso significa poder constituyente provincial, que ya vamos a analizar en el artículo 5 de la Constitución cuáles son los alcances de ese poder constituyente provincial que ya hemos visto y explorado, y ustedes lo han visto también en los trabajos prácticos en la unidad 1. Ese poder constituyente provincial sale del artículo 5 de la Constitución Nacional. Y finalmente, el último tema de esta primera parte de la unidad, que es el que se refiere al reparto de competencias entre la nación y las provincias. Tenemos entonces que tenemos los niveles, ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir: autonomía institucional, ¿qué significa? Dictan su propia constitución. Autonomía política, ¿qué significa? Eligen a sus autoridades y eventualmente las pueden remover por la vía del juicio político. Recuerden lo que pasó con Didi Massa en La Rioja en 2007. Autonomía económico-financiera, ¿qué quiere decir? Crean sus propios recursos y disponen cómo ejercerlos. Y los poderes no delegados, que son los poderes conservados, que son aquellos que las provincias conservan para sí en el momento del dictado de la Constitución.
Por otro lado, el poder constituyente condicionado por el artículo 5 y el artículo 123 que disponen cuáles son los límites que las provincias tienen que garantizar en el ejercicio de su poder constituyente. Tenemos entonces todo esto desarrollado en las diversas placas, no lo vamos a repetir, ustedes lo tienen. Las relaciones de coordinación son las que tienen que ver con la distribución de funciones entre la nación y las provincias. Las relaciones de inordinación son un poquito más complejas, perdonen, pero tienen que ver fundamentalmente con la participación de la nación. Vamos a volver un momentito a la plaquita para que la puedan ver mejor. Ahí ustedes tienen los tipos y niveles. Coordinación significa en qué se ponen de acuerdo y cómo hacen juntas muchas cosas. Las de inordinación son complejas, pero traten de entenderlas desde esta perspectiva. Las provincias son parte de la nación en decisiones nacionales. ¿Cómo la ejercen? A través de la participación de los 3 senadores nacionales que cada provincia tiene en el Senado. ¿Cuáles son? Básicamente, prestar acuerdos para los jueces nacionales y los cargos nacionales del Ministerio Público, prestar acuerdo para embajadores y ministros plenipotenciarios, convalidar o no la decisión de una intervención federal, vamos a ver eso al final, y otros temas en los cuales las provincias participan de decisiones nacionales. Después tenemos las relaciones de subordinación que están dadas, ya lo sabemos, por el artículo 31, eso lo ven por cualquier texto, es muy fácil de comprender, y los niveles de subordinación que tienen que ver con esta situación que vemos ahora. Nosotros tenemos, por un lado, un Estado federal dentro del cual las provincias tienen que mantenerse y conservarse. En ese contexto, el Estado federal garantiza a las provincias, a través de la garantía federal, el ejercicio de su autonomía. Y ahí es donde me parece importante que tengan presente que ya nos vamos a ir enseguida a la intervención federal cuando eso es violentado. Cuando terminamos con presupuestos de la relación, nos vamos a la autonomía política, ya lo hemos visto, la igualdad y la preservación de la unión, todo eso lo ven por Castorino de Tarquini y llegamos al tema de los poderes. Con esto cerramos este primer video, pero quiero que tengan presente esto. Tienen que manejar el concepto y los ejemplos de los 6 tipos de poderes que encontramos en la Constitución. Poderes conservados, delegados, reservados, compartidos, concurrentes y prohibidos. En el segundo video de esta primera parte nos vamos a referir a esos apasionantes temas. Muchas gracias.